Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy esperando a ver si podemos subir la presentación. Bueno, yo les voy contando un poco de lo que se trata hoy. Hoy vamos a ver un resumen del reporte sectorial de colegios privados en Latinoamérica, colegios, escuelas, prepas en Latinoamérica. Un poco para darles contexto de quién se para aquí al frente y les cuenta acerca de este reporte es mi compañía Prismapar. Es una compañía que empezó hace 20 años en Brasil. Es una compañía que tiene... Ay, ¿me prestas el clicker, por favor? Es una compañía que tiene 20 años en el... Ah, ok, perfecto. Si quieres darle a la siguiente entonces, por favor. Es una compañía que lleva 20 años en el sector educativo, es una compañía que empezó en Brasil, hoy estamos presentes en 8 países, es una compañía que asesora dueños de colegios, accionistas de colegios en la venta de colegios e instituciones educativas en toda Latinoamérica. Aquí les puse algunos logos que pueden reconocer si están familiarizados con el tipo de transacciones que han hecho, por ejemplo, en México. En México se han hecho un par de transacciones de los grupos Noranglia, Inspire, ISP, en Monterrey, en México, en Ciudad de México, etc. Si quieres, dale a la siguiente. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es del reporte. Este es un reporte que nosotros lo que hicimos fue preguntarle, entrevistando a muchos de los dueños de colegios y accionistas de colegios, gestores de colegios en Latinoamérica, cuáles son esas necesidades que tienen hoy. Las clasificamos en 4 partes: las necesidades macro, las necesidades que tienen que ver con diferenciación, las de finanzas y las de legado. ¿Okay? El primero, y yo voy a hablar hoy un poquito de cada uno de estos. Solo tengo 17 minutos, usualmente esta charla es como de 60 minutos, entonces voy a ir relativamente rápido, pero al final puedo agarrar preguntas si tienen alguna. Macro, lo que están preguntando los dueños de colegios y rectores son: ¿qué está pasando en términos de cambio demográfico? ¿Qué está pasando en términos de cambios de modelos educativos? En términos de cambio de poder adquisitivo y capacidad instalada para el sector completo, ¿no? O sea, que son todas las variables que el dueño de colegio, el rector, no gestiona. Estos son todas las variables externas. La segunda parte es diferenciación, es ¿cómo pienso yo en el posicionamiento estratégico de mi escuela, de mi colegio, de mi prepa frente a la competencia donde compito yo? ¿Cómo hago para retener y contratar los mejores profesores y administradores de escuelas? ¿Cómo pienso alrededor de certificaciones, acreditaciones, marketing digital y EdTech para poder diferenciarme en este contexto competitivo? El tercer punto, la tercera vertical de necesidades es finanzas, que tiene que ver alrededor de eficiencias de infraestructuras, ya sea tecnológicas o de bienes raíces, eficiencias en capacidades para desarrollo profesional, inversión para mantener el liderazgo académico. Y por último, es la pregunta alrededor del legado, que tiene que ver con todas las necesidades de las familias que han construido estos colegios, que piensan en cómo diversificar el patrimonio, cómo piensan en promover su legado hacia futuro, pensar en cómo el plan de sucesión, etc. Si quieres darle al siguiente. Entonces, voy a hablar como un par de slides, un par de láminas para cada uno de estos tipos de necesidades que les hablé. La primera era de macro. Entonces, en macro piensen que hay en este momento 2 tendencias que se están enfrentando los dueños de colegios. Uno que tiene que ver con la disminución del número de estudiantes en los países en Latinoamérica. El número de estudiantes, la disminución viene porque hay un encuentro de la parte demográfica en la cual tenemos menos niños de edad escolar en nuestros países, y esto ha hecho que en general la tendencia de crecimiento de estudiantes ha sido mínima, y en estos últimos, obviamente, después de pandemia, ha disminuido y no nos hemos podido todavía recuperar. Esto, si quieres, pasa a la siguiente. Esto, piensen, entonces, demográficamente estamos yendo al lado contrario porque hay menos niños de edad escolar relevante para los colegios. Y el otro es
tenemos un tema de crecimiento de los estratos medios socioeconómicos que el crecimiento que se había prometido no se ha cumplido, ¿verdad? Esto inicialmente del 2000 al 2017 hubo un crecimiento importante de la clase media en Latinoamérica, pero después de pandemia, que es la gráfica que ven al lado derecho, lamentablemente la clase socioeconómica que mayor impacto tuvo después de pandemia fue la clase media. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos menos niños de edad escolar relevante para nuestras escuelas y colegios y prepas en Latinoamérica, y adicionalmente tenemos familias que no tienen el dinero que usualmente tenían para poder pagar los servicios educativos, ¿ok? Entonces tenemos del lado de macro, pueden darse cuenta que no estamos, que tenemos pues, un momento en Latinoamérica difícil para los colegios. Si quieres darle a la siguiente lámina, por favor. Después tenemos que pensar, y qué pena que voy rápido porque quiero aprovecharles para contarles todo sobre el reporte. Entonces, la segunda parte es diferenciación. En la parte de diferenciación, lo primero que uno tiene que pensar si es dueño o rector de un colegio es cómo compiten los colegios en el mundo. Los colegios usualmente compiten en lo que nosotros denominamos catchment area. Lo primero que un padre de familia piensa cuando va a escoger un colegio es la oferta académica. O sea, ¿qué oferta estoy yo buscando? Lo segundo es el precio, ¿verdad? Más o menos que esté en mi presupuesto. Y la tercera es la parte geográfica. La parte geográfica juega un papel súper importante en Latinoamérica, en cada una de las diferentes ciudades. Y esto es porque ningún padre está dispuesto a que su hijo viaje X horas o X minutos al colegio. Depende de la ciudad, va a ser ese tiempo de recorrido. O sea, si una ciudad, les pongo el ejemplo, como Bogotá, Ciudad de México, Sao Paulo, quizás el padre está dispuesto a que el niño esté 30, 40, 50 minutos en el camión, ¿verdad? Si estamos en una ciudad más pequeña, usualmente es 15, 20 minutos, etc. Entonces, es muy importante que los dueños de colegios y rectores entiendan que su set competitivo está dado por un área de influencia, que nosotros llamamos catchment area, catchment que tiene que ver de dónde agarro a los estudiantes. Eso se calcula usualmente mirando la población estudiantil de una escuela y agarrando el pareto de esa población estudiantil y diciendo de dónde viene el pareto de nuestros estudiantes en términos geográficos. Haces un mapa y uno se da cuenta más o menos a qué área está haciendo la influencia de este colegio, ¿ok? Además de esto, uno lo tiene que dividir, obviamente, por segmentación de precios. Nosotros hicimos una segmentación aquí muy general. Esta es Bogotá, en el cual tenemos alto, medio alto y bajo. Y entonces pueden darse cuenta que los que están en alto es de más de $600 mes, pensiones mensuales de $600 más por estudiante. El medio es entre 250 y 600 y el bajo es menos de $250 mes por estudiante. Esto obviamente es particular para Bogotá. Cada una de las diferentes ciudades va a tener diferentes rangos. Una ciudad más pequeña usualmente va a tener un precio más bajo que una ciudad grande. Entonces uno tiene que acomodarse obviamente por ciudad. Si quieres darle a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se diferencia? Entonces uno ya pensamos, ok, nos planteamos como posicionamiento de una escuela, voy a pensar en mi oferta académica, en mi precio y en mi catchment area, y ahora ¿qué hago para diferenciarse? ¿Verdad? Entonces hay muchas palancas para diferenciarse, nosotros le traemos dos de ellas, una es acreditaciones y otra son EdTechs, ¿verdad? Las acreditaciones les ayudan a los colegios a poder diferenciarse y mostrarle al mundo que tienen un nivel de calidad diferente o similar a ciertas instituciones educativas. Las más reconocidas en Latinoamérica hoy son estas. En el reporte hacemos un detalle de cada una de ellas y lo que se está volviendo más común dentro de Latinoamérica para los colegios premium, para los colegios mid-market y para los colegios affordable, de precio bajo. ¿Okay? Adicionalmente de esto tienes un sinnúmero de EdTechs que están ayudándole a los colegios hoy. Acabamos de ver el de TICMAS antes de esta presentación,
pero adicionalmente tienes, digamos, muchos más dependiendo de los países. Hay algunos que son solamente en México, algunos solamente en Brasil, algunos en toda Latinoamérica, pero les traje algunos que pueden reconocer. Algunos son mexicanos como AMCO y Notion, tienes otros que son más regionales como Arucay, unos más brasileros como Arco y Basta. Estas EdTech que están buscando mejorar ya sea el back office del colegio, todo el manejo académico o financiero, administrativo, o la parte de contenido, que es justamente las que tienen al principio en la parte de arriba de esta gráfica. Si quieres, sigue. Entonces, estábamos hablando de cómo posicionarse. Les hablé un poco de las EdTechs y de la parte de acreditaciones. Esta es una tendencia que vemos todo el tiempo y es los colegios los dueños de colegios buscan usualmente subir la pirámide, quieren subir precios, quieren mejorar su oferta académica o mejorar su oferta de valor y están constantemente invirtiendo para eso. Están invirtiendo en acreditaciones, están invirtiendo en EdTechs, ¿no? Y entonces, del lado del colegio, uno siempre está tratando de subir de categoría. Y el lado del alumno, los padres de familia siempre están buscando más por menos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos pueden tener un colegio que le cueste menos y ofrece lo mismo que el que le cuesta más, se van a cambiar de colegio. Eso es usualmente lo que está pasando en Latinoamérica y es una tendencia importante para los dueños de colegios entender porque lo hace uno pensar si uno realmente tiene que seguir subiendo los precios o simplemente se mantiene con una oferta de valor muy buena y crecer la población estudiantil en vez de subir precios. Si quieres, sigue la siguiente. Aquí les traje un ejemplo muy claro que ustedes lo deben conocer bien, que es el caso de Innova. Innova Schools es una cadena de colegios de costo bajo peruana que comenzó hace más de una década atrás, que hoy tiene presencia no solamente en Perú, sino en México, Ecuador y Colombia. Ha venido creciendo de una manera importante y digamos, la tesis de ellos de crecimiento es relativamente sencilla. Les podemos ofrecer a los padres de familia una educación de altísima calidad a un precio de $150 mes. ¿Se puede hacer esto? Sí se puede hacer a nivel de escala. Obviamente ha implicado una inversión importante de ciertos inversionistas en la región para poder hacer esto, pero es una muestra de que el sector educativo de colegios, de escuelas y prepas está cambiando a una velocidad importante. Si quieres, sigue, por favor. Ahora, les hablé de diferenciación, les hablé de macro, ahora les voy a hablar de la parte de finanzas. Entonces, para poder entender en la parte de finanzas cómo está su colegio siendo manejado en comparación con otros colegios en la región, tenemos que hacer una primera parte que es una segmentación. La segmentación es igual a la que yo les mostré en las láminas anteriores, que tiene que ver con, primero, con precio. Entonces, ¿dónde está mi colegio posicionado? Es un colegio premium, o sea, de colegiaturas de más de $650 mes. Es un colegio de colegiaturas medias, que sería entre 250 y 650, o un colegio de colegiaturas bajas, nosotros le denominamos affordable, como asequible, que tiene que ver con colegiaturas de menos de $250 mes. La razón por la que nosotros hacemos esto es una segmentación imperfecta para cada una de las ciudades que existen en Latinoamérica. Es un promedio de lo que vemos nosotros usualmente en las capitales y las ciudades grandes en Latinoamérica, que quizás no refleje la realidad de, no sé, de un Puebla o de ciudades más pequeñas, digamos, en Latinoamérica, pero les da una idea de cómo funciona, digamos, este tipo de análisis. Entonces, a medida que es un colegio más premium, se necesitan menos alumnos para para llegar a la rentabilidad, ¿verdad? Para ser sostenible financieramente. Si eres un colegio de colegiaturas más bajas, necesitas un volumen. Entonces, uno como dueño de colegio, ¿qué está pensando? Uno como dueño de colegio está pensando, ok, yo me voy a posicionar o mi mercado acepta una colegiatura de X, ¿verdad? Dada esa colegiatura, ¿dónde estoy posicionado en esta segmentación, ¿verdad? ¿Qué tipo de colegio tiene que ser? Tiene que ser un colegio pequeño, un colegio grande, un colegio mediano, etc. Entonces, estamos hablando de que los affordables, para ser sostenibles en el tiempo, tienen que ser grandes, los premium pueden ser más pequeños, ¿verdad? Y obviamente, cuando tienes mayor cantidad de dinero para invertir, puedes tener ciertas diferenciaciones que los colegios con menos dinero pueden hacerlo. Usualmente, un affordable no va a tener el dinero para hacer un bachillerato internacional, para ser trilingüe o bilingüe, ¿no?
hay ciertas certificaciones que les ayudan a ciertos colegios dependiendo del tipo de colegio que es. Entonces aquí les describimos un poco cómo funciona esa segmentación para poder entender la siguiente lámina, por favor. Este es otro promedio de promedios, pero les ayuda un montón a los dueños de colegios. Esta es una gráfica que le gusta mucho a los dueños de colegios para saber qué tan buen operador es el dueño o el rector del colegio. Les voy a describir un poco la gráfica para entenderla mejor. De lado, o sea, cada una de las 3 columnas que ven son para los diferentes segmentos. Tienes el segmento affordable, asequible, ¿verdad? De colegiaturas de menos de $250 mes. El colegio mid-market, que es de colegiaturas de 250 a 600. Y el colegio premium, que es de colegiaturas de más de $600 mes, ¿verdad? La barra naranja es costos totales como porcentaje de ingresos, ¿verdad? Estos costos es usualmente todo lo que es variable, piénsenlo de esa manera. El de la mitad es gastos, como el de la mitad, que es el azul claro, es gastos como porcentaje de ingresos, que tiene que ver con toda la parte que usualmente no es variable, incluye renta, incluye la parte administrativa, mantenimiento, etc. Y el último, que es el verde, es la rentabilidad, descrita en un rubro que se llama EBITDAR, que quiere decir en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent, que es básicamente como la rentabilidad operativa sin tener en cuenta depreciación, amortización y renta. ¿Ok? Esto les puede dar una idea de dónde debería estar el colegio. Entonces, si yo hice un colegio premium y estoy bien manejado y tengo 1000 alumnos y estoy cobrando $600 mes, ¿verdad? Tengo mis certificaciones, estoy invirtiendo en EdTech, estoy haciendo pues todo lo que habíamos hablado antes, deberíamos tener alrededor de una rentabilidad del 35% de mis ingresos, ¿no? ¿Esto cómo se consigue? Se consigue con diferentes palancas. Una de estas que les menciono aquí es simplemente docente en aula por estudiante, que va a depender mucho del tipo de escuela que eres. Si eres una escuela premium, usualmente tienes entre 10 y 25 estudiantes por aula. Si eres un colegio, una escuela affordable, asequible, pues tienes más estudiantes por aula para poder llegar a las rentabilidades de este tipo que estamos hablando. ¿Ok? Si quieres, sigue. Este es un tema bastante importante para muchos colegios que tiene que ver con la valoración de la infraestructura física en comparación con la valoración del colegio. Voy a ir rápido, pero es súper importante para la mayoría de los colegios que están situados en zonas urbanas. Y es un colegio usualmente cuando comienza el dueño, lo funda, ¿verdad? Paga por una infraestructura. La infraestructura es mucho más cara que el valor del colegio, pero a medida que vas creciendo el colegio en el número de alumnos, estableciéndome con un colegio rentable, pasa de la etapa A a la B, donde el colegio es más valioso que la infraestructura donde está operando y el terreno donde está basado el colegio. Pero esto es muy importante entender que a medida que vas creciendo el colegio deja de crecer, el colegio alcanza la capacidad instalada y cuando alcanza la capacidad instalada, el único crecimiento que tiene es el crecimiento de las pensiones, ¿verdad? Cuando esto sucede, la probabilidad de que el valor del bien raíz supere al colegio después de unos años es bastante grande. Entonces, si está situado, les doy un ejemplo, si está situado en Polanco, en Ciudad de México, y tienes 3 hectáreas en Polanco, en algún momento las 3 hectáreas valen mucho más que el colegio. ¿Ok? Este es como, y están muy atentos a lo que significa esto cuando le puede pasar al colegio y pensar en las soluciones para que no se vuelva lo que nosotros decimos, una mina de oro, ¿verdad? Como terreno, pero el colegio no vale mucho. ¿Ok? El siguiente, por favor. Última etapa. Entonces, última sección. Hablamos de macro, hablamos de diferenciación, catchment area, hablamos de finanzas, hablamos de todas las métricas financieras y por último hablamos de la parte de legado. En la parte de legado les quiero dejar con un mensaje, el mensaje es súper claro, se viene evolucionando el sector de una manera importante. Hoy los grupos educativos son cada vez más relevantes en nuestro sector. Vienen consolidándose en los colegios. Esto implica obviamente que tienen mejores economías de escala, mejor forma de competir y los dueños de colegios tienen que pensar en qué hacer. Si quieres, sigue a la siguiente. Lo que está pasando es compras de colegios.
A lo que nosotros nos dedicamos en Prismapar es justamente eso. Estos son todas las transacciones que han habido en los últimos 10 años. Y pueden ver también el tipo de valoración que se está viendo por colegios dependiendo de qué tipo de colegio es. Si quieres, sigue, por favor. Y les hago el resumen. Entonces, el resumen es 4 temas que se topan en el reporte. El primero, que tiene que ver con la parte macro. Hablábamos del cambio demográfico y la desaceleración del crecimiento de la población y de la clase media. Hablamos de competir en este mercado desafiante, lo que significa, cómo tenemos que pensar en el posicionamiento de nuestros colegios. Hablamos de la excelencia operativa y todas las palancas que se necesitan ser para ser rentable y manejar correctamente el colegio. Y por último hablamos de la consolidación de los colegios, que ha venido creando economías de escala y sinergias para esos grupos de colegios, que hace que los colegios individuales tengan problemas al competir con estos grandes grupos. ¿Ok? Muchas gracias. Qué pena que ha sido bastante rápida la presentación.